Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. El remate de la 10 Radio. Y nosotros seguimos ya en la trayectoria final de este larguísimo programa. Y ahora, claro, la trayectoria final tenía que ser, oye, tenemos el himno de España o el de campeones. Pon el de campeones, a ver si vemos que me aburro y el invitado sea Y con este himno presentamos a don Juan Antonio Quintero, ¿no? Sí, buenos días. ¿Qué tal? Bien, hombre, contento. Muchísimo. Yo creo que, bueno, ayer fue un festejo muy importante en Madrid, bueno, en Madrid y toda la ciudad española, a consecuencia de la llegada de los jugadores y el equipo técnico de la selección española, campeona del mundo y segunda estrella en la historia de esta selección, que yo creo que ha marcado un antes y un después de lo que desde mi punto de vista debe ser el comportamiento en el fútbol, dentro y fuera del campo, ¿no? Más allá de que ayer los jugadores, pues divertidos con toda la afición en España, pero sí que es cierto que inclusive este fenómeno de masas que es el fútbol, que lo ven todos los ojos del mundo, concretamente China ha empezado a querer venir a España más todavía, con mucho más vuelos. Sí, curiosamente, ¿no? Curiosamente hay agencias de viajes en China que debido a la eclosión del fútbol español, pues están empezando ya a buscar mucha gente que antes, pues a veces, pues es un país tan grande, obviamente, que han empezado a pedir y estar rastreando muchos vuelos a Madrid, a Barcelona, con puntos, a Málaga, Tenerife, inclusive, con puntos porcentuales que superan hasta el 19 y 20 puntos. Entonces yo creo que al fin y al cabo, todo el deporte, que lo hablábamos ayer con Miguel Ángel, tu compañero, hablamos que muy por encima de jugar dentro de un campo de juego está una nación, un país, donde realmente lo importante para mí está en saber comportarse, porque estás defendiendo a tu país. Más allá de los nacionalismos, más allá de las excentricidades de ciertos políticos que evidentemente tiran para casa, el caso del Lehendakari vasco, demás, estás hablando, o inclusive periodistas en nuestro país, inclusive diciendo que criminalizo a un deportista porque es de un club ajeno al que a mí me gusta, o viceversa, ¿no? Entonces, yo creo que cuando el entrenador de Luis de la Fuente empezó, digamos, en cierta medida a seleccionar a estos jugadores, él miraba por el bien del... No, todos no pueden ir, solo iban 26, ¿no? Y de hecho muchos de ellos fueron lesionados esperando él estoicamente a que se pusieran bien, ¿no? Hizo un encaje de bolillos tremendo que afortunadamente salió, podía haber salido mal también es cierto, no vamos a ser resultadistas al final de todo, pero sí que España empezó no con un pie muy bueno, la expectativa se vino abajo cuando se empató con Cabo Verde, pero después ya yo creo que recordaba el paralelismo, y sin ánimo de comparaciones, se dice que las comparaciones son odiosas siempre, pero el paralelismo y de esa selección del 2010 cómo empezó también y esta selección del 2026 cómo ha acabado. Ha sido prácticamente unas situaciones diferentes. También es cierto que Holanda, la selección de Países Bajos, no fue igual de dura como fue la selección argentina, y a partir de ahí yo creo que el bochorno ocasionado por ciertos jugadores y miembros del cuerpo técnico de Argentina deja mucho que desear, sobre todo porque hay muchos ojos viendo, o sea, muchos niños estaban en los partidos viendo jugar a su selección y el fútbol en sí, y yo creo que fue una mala imagen, ¿no? De hecho, yo recuerdo ver en las imágenes Ayala, uno de los mejores jugadores que ha tenido el Valencia en su época, argentino, internacional, dándole un puñetazo directamente a Dani Olmo en plena cancha. Eso tiene que ser punible, al final y al cabo, porque... Oye, eso te iba a preguntar, porque, hombre, yo de fútbol... Pues soy, a ver, ¿cómo podría? Un usuario, no llego a más, ¿no? No llego a más, pero me gusta, ¿no? Me gusta.
El partido me lo pegué casi completo, porque los últimos 6 minutos me tuve que ir para afuera. Sí, con muchas personas. Sí, o sea que no fui yo solo, ¿no? Sí. Yo los últimos 6 minutos me fui por una mesa, no me senté solo, ¿no? Tenía en casa varios amigos y no pude resistirlo. Yo, si me quedo aquí me da algo, ¿no? Pero no dejo de ser un usuario. Y hay una cosa que me sorprendió, el final del partido. El final del partido, lo de cachetones para arriba, el Paredes ese, que yo no sabía ni cómo se llamaba, Sí. cachetones para arriba, cachetones para abajo, o sea, una situación, menos mal que no se enfocó mucho, ¿no? Pero se enfocó, después ha salido bastante. Este muchacho que le falta un agua. No, eso como decimos nosotros los canarios, ¿no? Realmente más que, yo lo decía inclusive ayer, siendo reiterativo un poco con mi comentario, no dejan de ser futbolistas, una profesión como otra cualquiera. Lo que pasa que desgraciadamente sus ojos son reflejados por mucha gente que quiere ser como ellos, ¿no? Deportistas que la gran mayoría, los que son profesionales, viven un mundo económico de un nivel superior al resto prácticamente de la población. Y entonces los jugadores se envuelven en un halo de superioridad, en un halo de que son omnipotentes, omnipresentes y que no se les puede toser ni todo al fin y al cabo. Y no se están dando cuenta que ellos promueven a las masas, en definitiva. Sus actos. Ahí ponemos el caso de Messi, que lo catalogan de Dios, o sea, el Dios Messi. Yo eso ni la época de los egipcios en historia, ni los que somos religiosos, ni Dios, evidentemente, ¿no? No deja de ser un magnífico deportista, que bien es cierto que lo ficharon en el Fútbol Club Barcelona en la época de Charlie Resach, que fue el que apostó por él en su momento, le ayudaron a su eclosión y en su crecimiento, inclusive en su crecimiento biológico, porque le pusieron hasta inyecciones para poder crecer a partir... No, pero sin ánimo de nada, simplemente que... él tiene que ser agradecido de lo que le ha dado el fútbol, más allá de su talento, el talento innato que ha podido tener, esa capacidad que lo encumbran el jugador mejor de toda la historia, descartando inclusive a Diego Armando Maradona, descartando a Johan Cruyff, a Pelé, etcétera, una serie de jugadores. En definitiva, como todo el mundo opina de fútbol y todo el mundo tiene una especial predilección por uno u otro, su selección, esto no va de que soy argentino, como quiero mi escudo, tengo que... Cada uno lo defiende y cada uno expresa el sentimiento de una manera. Yo, viendo el partido, no lloré al final ni me sentí nervioso porque sabía, en el fondo, que el equipo, como estaba jugando, iba a ganar. En el 2010 lloré. En el 2010 lloré, mi primer mundial de mi país, que ganaron en Sudáfrica con el gol de Iniesta. Y cada uno, como tú has dicho en ese momento, yo los últimos 6 minutos me tuve que salir de la cuestión social de mis amigos, que de hecho el fútbol, lo que une el fútbol no lo une otra cuestión, ¿no? El deporte lo une. Entonces, como estamos hablando de algo tan sumamente importante, que es la proyección deportiva, igual que la cultura y la sanidad, que son 3 pilares fundamentales en cualquier país, porque tenemos que ser preventivos más que terapéuticos, ayudar a la gente, ayudar a los jóvenes a ir creciendo en muchas materias, y el deporte muchas veces es una canalización de frustraciones, de gente que al igual llega ese momento que une a toda la familia para ver el partido, novios con novias, amigos, grupos de la infancia, lo que fuera, ¿no? Personas que no se conocen y al final acaban en esa simbiosis, no solo los que han tenido la suerte de poder estar en los estadios de fútbol en directo, sino la gente fuera, ¿no? Al final de todo esto, el escarnio final de la película, de ver jugadores peleándose y demás, cuando los jugadores españoles terminan el partido y van prácticamente la mayoría de los jugadores, hay una hemeroteca, ¿no? No porque lo diga yo, la mayoría de los jugadores españoles van a saludar a Messi y darle la mano, porque estaba en el suelo, digamos, ahí sentado como diciendo, se acabó mi ciclo, he dado mucho de sí, no he podido. De hecho, hoy en las declaraciones ha admitido las felicitaciones a España. Solamente ha habido 2 jugadores que han dado las felicitaciones a España, el resto ni siquiera. El resto... Como si estaban de espalda.
Entonces, eso es Fíjate, indicativo. España le hizo el pasillo. Sí, y les El aplaudió. pasillo, Y le aplaudió. Sí, ¿eh? Sí, pero eso va por... Esto es como la educación. Pero ahora a la pregunta que yo iba, va poco a poco, así nos vamos metiendo, ¿no? Es que, claro, una vez que el árbitro, esto es, te digo que es un neófito en esto, ya, ¿no? Una vez que el árbitro toca el final, el árbitro ya no tiene autoridad. ¿Estoy bien? Bueno, dentro del campo de juego lo que sí es, porque hay imágenes al respecto, sí pueden ejercer acciones legales. Una vez que termina el partido. Hombre, porque es una consecuencia, han habido una serie de agresiones y se pueden fundamentar, de cara a la FIFA se puede fundamentar. No. Pero el árbitro no. El árbitro ya termina su periplo y se acabó. Ahora, yo creo que quien tenía que haber intervenido allí es la policía. Bueno, lo que pasa es que es un momento complicado. Es un momento complicado porque roza meridianamente una línea de exaltación o de los deportistas que intentan justificarlo. Yo no justifico esa situación. O sea, porque el deportista tiene que ser profesional. De hecho se decía que habían deportistas que la mayoría de ellos tienen unos contratos supermillonarios con firmas que son la imagen de esas marcas. Entonces, eso le pasó en su momento por un problema hace muchos años a María Sharapova en el circuito de tenis, por ejemplo, que se dopó. Y entonces le quitaron, aparte de toda la publicidad. Toda la publicidad, le cancelaron todos sus contratos y encima la condenaron en ese sentido. Entonces, claro, esto tiene que ser condenado. O sea, un miembro, otra cosa que sea un aficionado que salga del público, salta a la cancha y en un momento de exaltación y ahí interviene la policía y lo capta. Aquí estamos hablando cuerpo técnico, jugadores con credenciales propias de la FIFA, que están en ese momento, que pertenecen a una delegación, en este caso, como si pasaran las Olimpiadas, igual, ¿no? Tú no puedes darte cachetadas en las Olimpiadas, tú perteneces a una organización. Pueden ir contra tu delegación, en este caso a Argentina, por lo que hicieron, las agresiones que hubieron. Hubo agresión de Paredes primero cogió por el cuello a Eric García y después tiró al suelo con un compañero más que le hizo una media llave y lo tiró al suelo a Gaby lo tiró y le pegó. O sea, después el tema de Ayala a Dani Olmo. En definitiva fue un esperpento, eso fue un esperpento. Entonces, claro, y más allá después ya los aficionados argentinos, pensando poco menos que como los españoles más pusilánimes, más tranquilos, acabó el partido, los españoles contentos y demás, pero los argentinos decían en muchas declaraciones que hacían de muchos medios, le llevaban a los micrófonos a la salida del estadio. No entiendo cómo los españoles o sea, como diciendo que ellos son los más que sienten, digamos, el fútbol. Pasó inclusive el famoso partido en Maracaná entre Uruguay y Brasil en su día, en el Mundial, y ganó Uruguay en Maracaná. Eso que era una tragedia, de hecho murió gente y todo. O sea, entonces, claro, con pistolas y todo. O sea, entonces, claro, ¿a dónde hemos llegado en la situación de un deporte que aúna masas, pero no se puede ser fanático al 100%? ¿Por qué? Porque si tú eres fanático, al final te sale fuera del control humano y no puede ser. Esto es un partido que han tenido que admitir los profesionales que España jugó mejor, más allá de que se decía que se había tenido previamente ayudas. Infantino, se ve una imagen del presidente de la FIFA, Infantino, cuando mete el gol España, cogiéndose las manos así como diciendo, por Dios. Eso es susceptible de mucha interrogante, el por qué tener esa, entre comillas, animadversión al equipo contrario a Argentina. Hay una cosa que yo no sé, a lo mejor tú con la sabiduría que tienes no te has enterado de lo que yo me he enterado, que soy, lo que te digo, un neófito, ¿no? O sea, yo he afirmado aquí en la radio, está grabado, por la mañana del partido, ¿no? Bueno, a ver, por la mañana no, el viernes, ¿no? Sí. Yo creo que lo había dicho varias veces. Digo, esto está hecho para que gane Argentina. Punto. Trump ya llamó a Infantino, le dijo, mira, ponme dos árbitros, un árbitro argentino, los dos linieros me los pones de pegado allí argentino de Chile o algo, ¿no? Y prepara las dos tarjetas rojas
para sacársela. Digo, Trump quería que ganara Argentina, estaba clarísimo. El problema ¿no? radica... Yo lo vi claro. El problema radica que, y desgraciadamente... Sí, se echó la mano en la cabeza, claro. Desgraciadamente, todo lo que toca la política, desgraciadamente, no sé por qué, y menos el deporte acaba mal. Es decir, porque no sé, es que ya tenemos un precedente enorme en una de las Olimpiadas, cuando la guerra de los Balcanes, Yugoslavia, o sea, jugadores saliéndose del podio unos y otros que habían sido compañeros de muchísimos años y por una guerra por medio, en tema político. Entonces, por favor, los políticos que dejen y se dediquen a lo que tienen que dedicarse. Y que el deporte, que debe ser un fair play, debe ser el deporte una actividad donde se refleje en la sociedad, donde la gente, cada uno a su nivel, haga deporte por salud, por mantenimiento, por solidaridad, gente que lo hace porque quiere llegar a ser profesional. Y por favor, los políticos se dediquen en todo caso a gestionar el dinero público adecuadamente, y aún así, como hay unas leyes de mecenazgo deportivo que implican que cualquier empresario puede invertir dinero digamos, en el deporte con unas deducciones fiscales, pues políticos dejen de hacer estas tonterías. Es decir, siempre vemos lo mismo, la situación política. El otro día el protocolo, vino el presidente del gobierno español con Falcon directamente al partido, pero estaba la familia real española. Por protocolo estaba por encima la familia real española. Él no pudo ni siquiera salir al campo de juego. Punto. De todas maneras, los americanos lo hicieron muy bien. O sea, sí, pero... El realizador de la televisión americana, que era primo de Néstor, dice, tú no sales. Y lo hizo bien. Los americanos... Pero ahora hay una cosa que quiero insistir en ella, ¿no? Yo creo que todo estaba diseñado para que Argentina ganara, Posiblemente, yo lo vi claro. Pero vamos a ver. Suena... Tú viste el partido lo mismo que yo, y yo ya digo que tú sabes más de fútbol que yo, pero oye, que las patadas que daban... Sí. Ellos querían meter la pelota a hostia. Yo dije el otro día, inclusive, que parecía que la nación argentina quería que ganara Argentina por Messi, más que por propia Argentina, porque ha sido su ídolo, el ídolo que la gente llorando porque Messi va a dejar de jugar más. Señores, vamos a ver, hay un factor determinante. Messi no puede ganar todo. Ha ganado bastante, le tocaba a España, porque España yo creo que jugó un mejor fútbol a lo largo del campeonato, como equipo, no individualidad, como equipo, así lo planteó Luis de la Fuente, el entrenador, que se pudo haber equivocado de inicio con cosas, porque bueno, es humano igual que todos, pero yo creo que al final se le tiene que dar la razón de cómo gestionó un equipo de 26 profesionales de diferentes lugares, de diferentes equipos de toda España, y que él ha cohesionado el bien común por el bien individual. A nosotros los canarios, evidentemente, a los tinerfeños, nos hubiera gustado que Pedri jugara más minutos y lo hubiera hecho fenomenal, o Jeremy Pino, que es de Las Palmas, lo que sea, pero al final estábamos ya eclosionados a lo que es España. Oye, me tienes que decir una cosa, perdona que te haga este laxo, porque ayer creo que trinqué a Miguel en un renuncio. Pedri es de Tegueste. Pedri nació, según dicen... Nació en Amar y después se crió en Tegueste, ¿no? Sí. Pero no hay ningún Pedro en el sur, que yo sepa. Pedro, bueno, no, pero en este año de la selección española, no, lo que había era Pedrito precisamente, que era el jugador que fue campeón del mundo en 2010, que es de Tenerife también. Sí, pero ese es el que era del sur. El del sur, sí. Que no tiene nada que ver con ese Pedri. De Abade, dicen que de Abade, Pedrito de Abade. Pero que no tiene nada que ver, que es otro es sí. ¿no? Yo no sé, desconozco. Es que Miguel estaba empeñado, que estaba jugando también. No. Jugadores canarios solamente estaban Pedri y Jeremy Pino, los dos jugadores canarios. Y después estaba en la selección argentina, estaba jugando Nico Paz, que es tinerfeño. ¿Por qué juega en bueno, Argentina? porque su padre es argentino y él tiene una nacionalidad y determinó jugar, aunque él nació en Santa Cruz de Tenerife.
Nico Paz nació en Santa Cruz, pero él eligió, los jugadores hasta los 18 años pueden estar jugando en selecciones. A partir de 18 años tienen que decidir si juegan con una selección u otra. Una vez juegan con, en este caso, Nico Paz ya no podrá volver a jugar con la selección española si quisiera, porque ya ha debutado con Argentina. Ah, vale. Sí. Entonces, ¿vive aquí o vive en Argentina? No, Nico Paz vive ahora en Italia, juega en el Como de Italia. Estaba en Madrid durante muchos años, pero vive en Como, que realmente su familia su familia materna es de aquí de Tenerife. Sí. Han vivido en Residencia de la Naga, vamos, en una zona de Santa Cruz. Santa Cruz, aquí, sí. ¿no? Mira, y al final, ahora vamos a hablar del juego de España, ¿no? El juego a mí me gustó. A mí me gustó muchísimo, ¿no? Sí, porque eso que tú dijiste de Luis de la Fuente, que me gustó también, que él definió cuando ganó a Francia, dice, hemos funcionado, los franceses tienen unos excelentes jugadores, son muy buenos, pero nosotros tenemos un juego de equipo. Sí, él dijo mejor, hemos jugado contra la mejor selección y nosotros somos el mejor equipo. Porque él ha tenido fiel a su estilo. O sea, yo creo que ha tenido un portero, se llevó 2 porteros más que hubieran jugado perfectamente también. El pero portero no me gustó, se ponía en el medio del campo. Pero ha sido el portero, realmente, esto es como gustos, ¿no? O sea, realmente la gente no las tenía todas consigo con Unai, por ejemplo, pero ha sido el portero que menos batido en el Mundial, un solo gol. Menos batido. Han tenido a Joan García y David Raya, 2 pedazos, uno campeón de Liga con España y el otro con la Premier. Buenísimos porteros, pero Unai Simón ha sido el portero que ha jugado todos los partidos. Adicionalmente, los 2 centrales que ha mantenido ha sido Laporte y Cubarsí, un chico de 19 años impresionante, con otro jugador, digamos, que se decía que estaba viniendo de equipos de Emiratos y que no iba a traer el nivel, pero dio un nivelazo impresionante. Los laterales, Cucurella, que todo el mundo es divertido con Cucurella porque lo ha dado todo, tal es así que prácticamente no es que no le dio pie a que jugara Alex Grimaldo, que jugaba en Inglaterra. Y por el otro lado, la alternancia Marcos Llorente con Pedro Porro, que al final Pedro Porro se hizo con la banda derecha y hizo un partidazo y ha sido uno de los jugadores más determinantes de la selección, con goles incluidos. Acto seguido ha podido sacar momentáneamente a Pubil y salió a Eric García al final. Y después ya nos vamos al centro del campo de España. Ha sido brutal. Rodri, que ha sido elegido el Balón de Oro del Mundial. Rodri, que estuvo lesionado. Eso no lo entendí. ¿Por qué salió Balón de Oro si no era el máximo goleador? Porque él puede ser un Balón de Oro no necesariamente por ser el máximo goleador, sino por toda la trayectoria del campeonato, realmente, ¿no? Como ser mejor jugador. Balón de Oro, ya él lo tuvo el Balón de Oro a nivel internacional siendo centrocampista. Y después flanqueado por nuestro paisano Pedri y por Fabián, campeón este año de la Champions con el Paris Saint-Germain por 2 años consecutivos con un entrenador español como es Luis Enrique, ex seleccionador de España. Y después ya han jugado, lógicamente, puso a final a Zubimendi a jugar, después ya ha sacado a Baena por la banda izquierda debido a las lesiones de Nico Williams, que después sí que entró Nico Williams. Por el otro lado, Lamine Yamal, obviamente, un jugador impresionante con 19 años, que la gente le tildaba que si Lamine Yamal no lo ha hecho tan bien o no, tiene 19 años, le quedan muchos mundiales por en medio y ha sido determinante. Entonces, porque si va al paso de Messi, ha sido determinante el chico porque jugadas que venían a él le venían 3, con lo cual deja muchos espacios libres. Adicionalmente, después tienes otra serie de jugadores, como decía, Mikel Merino, ha entrado Dani Olmo, que ha sido sublime, Dani Olmo, como ha jugado, Ferran Torres, que ha sido a la postre el jugador que fue vilipendiado muchas veces y demás, y el chico al final, pues fíjate por dónde, ¿no? El paradigma de la vida. El paradigma de la vida. Y después Oyarzabal, máximo goleador de la selección con 5. ¿Por qué lo sacaron? Que no lo entiendo por qué lo sacó. Bueno,
No, yo creo que el entrenador va viendo lo que el ojo no ve. Yo creo que en los entrenamientos han estado 50 y tantos días juntos. Entonces, yo creo que un seleccionador y su equipo técnico no solo mira la parte futbolística, que ya tienen un nivel futbolístico de altísimo, sino también la capacidad de reacción ante la frustración de no jugar, de ser compañero. Siempre yo creo que se jactaba Luis de la Fuente de los jugadores como diciendo que él ha cohesionado un grupo. Yo, por ejemplo, decía que me hubiera gustado que Alberto Moleiro, también tinerfeño, hubiera ido, pero no, al final determinó Luis de la Fuente que eso eran sus 26 jugadores. De hecho, esperó a jugadores que estaban lesionados, 5 o 6 jugadores estaban no al nivel óptimo, pero al final tenemos que quitarnos el sombrero, ¿no? De que cuando ganas, y lo ha hecho de una manera rotunda, porque, ojo, que no solo la fase previa contra Cabo Verde, etcétera, sino después ya... Cabo Verde, que fue un desastre. Pero después todos los equipos con los que ha jugado España han sido selecciones de muchísimo rango. Empezó con Austria, después con la selección con Uruguay, Austria, después ha sido también con Portugal, de la Portugal de Cristiano Ronaldo, Bélgica, Francia y después directamente en la final contra Argentina. O sea, pesos pesados. Al final han quedado en este mundial 4 selecciones mundialistas. Ha quedado Argentina con 3 estrellas, ha quedado Gran Bretaña, Inglaterra, ha quedado Argentina y España, las 4 selecciones, o sea, 3 selecciones europeas y una selección hispanoamericana, o sea, latina. Entonces, claro, yo lo decía ayer, ¿por qué no valoramos tanto al jugador nacional, en este caso español? Y sin embargo estamos siempre mirando la cantidad de dinero que se intenta pagar por jugadores extranjeros que vienen a nuestras ligas. Entonces el paradigma es cuando tú eres campeón del mundo, se presupone que tienes mejores jugadores, ¿no? Bueno, Antonio, tenemos que ir. Ya tenemos que cumplir con los horarios. El resto de esto no pasa como el fútbol, ¿no? Que tienes minutos para que tú no aguantabas más, ¿no? Esos 6 minutos que faltaban, pues es extra, ¿no? Muchísimas gracias y nada, agradecer a la 10 Capital Radio y a ti como periodista, lógicamente, por haber tenido este magnífica tertulia. Te lo has pasado bien. Porque siempre hablas de fútbol. Encima tenemos 2 estrellas ya, ¿no? Entonces, ya nos queda el Mundial 2030. Un saludo, Juan Antonio. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y oyente, yo me voy a descansar, que estoy ya con la lengua afuera. Un saludo a todos. El remate de la 10 Radio. Capital Radio.